Pueden salir los adolescentes. Buenos días. Después de haber adorado a nuestro Señor con corazones dispuestos y sinceros, ahora vamos a estar dispuestos y sinceros para recibir la palabra. Amén. Todo es importante, todo lo que hacemos para Dios es importante. No podemos decir, pues viene lo importante. No, todo lo que hacemos para Dios es importante. Voy a pedir que abras tu Biblia, de favor. Gracias, mi hermanita. En Romanos, gracias, mi hermanita. Capítulo 6, verso 22. De aquí tomaremos nuestro tema para el día de hoy. Dice Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, léalo conmigo, hermano, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Este mismo texto en la traducción lenguaje actual se lee de la siguiente manera: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Puede darle una ofrenda de palmas a la libertad para ser siervos de Dios. Libres para ser siervos de Dios. Ese es nuestro tema. Y bueno, cuando escuchamos siervos de Dios, lo primero que puede venir a tu mente es pastores, evangelistas, profetas, ministerio de alabanza, servidores. No, mis hermanos. El apóstol Pablo enseña a la iglesia que estaba en Roma, en esta iglesia establecida por Dios y por la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo les dice que todos, mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Pero quiénes? Pues todos los que creen en Cristo. Amén. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí ya recibieron a Cristo? Amén. Bueno, si es así, nosotros debemos dar fruto de esa libertad. Un árbol, mi hermano, se conoce por su fruto. Un cristiano se conocerá por su fruto. El fruto de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Hoy, mis hermanos, aunque se celebran los 215 años de nuestra independencia, es decir, libertad mexicana, bueno, si este mundo, hermano, año con año celebra sus 215 o sus años de libertad, amados, ¿cuánto más nosotros debemos celebrar nuestra libertad cristiana por nuestro no simple héroe, sino Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores? Amén. Podemos gritar: ¡viva Cristo! Amén. No soy el cura Hidalgo, ni voy a tener una bandera, ni mencionar los héroes de la fe. México, hermanos, celebra su libertad humana, pero esclavos en pecado. Nosotros celebramos nuestra libertad de pecado y la libertad que tenemos para adorar y conocer a Dios, mis hermanos. Los cristianos celebramos nuestra libertad siendo siervos de Dios, no siervos del pecado. Pocos personajes, mis hermanos, de nuestra historia mexicana tuvieron el privilegio de servir directamente a su presidente. Pero ¿qué crees? No así nosotros los cristianos.
todos mis hermanos, los que hemos recibido a Cristo, todos los que estamos aquí, tenemos el más grande privilegio de poder servir a nuestro único Dios vivo y verdadero. Todos los que estamos aquí, amados del Señor, debiera haber el gozo, ese gozo inmenso, porque tienes la libertad y el privilegio de poder servir a Dios cara a cara. Ahora ya no hay intermediarios. Ahora podemos venir ante su presencia con un corazón sincero. Por tal motivo, mis hermanos, debemos saber, conocer y entender lo que implica tener en la vida cristiana el privilegio de ser siervos de Dios. Es cierto, te decía, cuando viene a nuestra mente siervos de Dios, pensamos solo en pastores, evangelistas, profetas, maestros. No, mis hermanos, todos somos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos hemos sido librados del pecado, de la condenación al infierno. La diferencia está en el orden que se usa el servicio a Dios, pero también en nuestros roles. Así es que, hermano, yo quiero hablar no del rol del pastor y cada uno de los que servimos en una congregación, sino quiero hablar en general, todos los que estamos aquí, el privilegio que tenemos de servir a Dios. Pero es importante que sepas, que conozcas y que entiendas lo que implica tener en la vida cristiana ese privilegio de ser siervos de Dios. En otras palabras, servir a Dios. Debemos conocer por qué y para qué servimos a Dios, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí saben por qué y para qué servimos a Dios? Bueno, bien poquitos, qué bueno, para eso es la enseñanza. Las Escrituras, mis hermanos, nos quieren dejar en claro que el servicio a Dios, escucha bien, es alguien que sirve a otro y a otros. Ese otro es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a otros, tus semejantes. Voltea alrededor de ti. Bueno, solo no, que no te voy a dar un tirón en el cuello. Voltea y ve a tus semejantes, a tus prójimo, a tu prójimo, a los próximos. Mira, en la Nueva Traducción Viviente, en Gálatas 5:13, las Escrituras nos enseñan todo lo que concierne al rol de los siervos de Dios, a los que servimos a Dios. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Hemos sido a qué, hermano? Llamados a vivir en libertad. ¿Cuántos de aquí son libres? Amén. ¿Cuántos disfrutan de su vida cristiana? Amén. Pero mira lo que dice Pablo: pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Hoy día, mis hermanos, muchos dicen esto es paganismo. Tristemente hay algunas denominaciones que esto dicen, es que esto no es bíblico, esto es pagano. No. Cuando hablamos de ser paganos, es que hayan cristianos que saliendo de aquí se vayan a tomar, ¿verdad? Que saliendo de aquí se vayan a una pachanga a celebrar el grito de la independencia, que estén bailando, que estén disfrutando y que terminen totalmente alcoholizados. No, mis hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, según Romanos 13, dice que nos sujetamos a nuestras autoridades. Y nosotros no es de acuerdo a las fechas, nosotros predicamos, no. En lo personal creo, hermano, que recordar cada año, pues no, la verdad es que no sería cada año, sino recordar diariamente nuestra libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa libertad en Cristo, dice el apóstol Pablo en el verso 13, usen la libertad para servirse unos a otros por amor.
Jesucristo mismo, hermano, escogió ser un siervo y estableció responsabilidades de servicio para todos los que estamos aquí. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, verso 28, en la Nueva Traducción Viviente, por favor apóyenme, hijos, dice lo siguiente: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, refiriéndose a Cristo, sino para servir a otros. ¿Y qué más, hermano? Y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que implica la vida cristiana: servicio, sacrificio y una entrega desinteresada. Los que estamos aquí, hermano, los que nos decimos cristianos, deben de haber 3 virtudes o características en tu vida cristiana: en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la sociedad, pero nunca olvides la iglesia. Porque la iglesia, mis hermanos, es donde nosotros evaluamos nuestra forma de vida cristiana. El apóstol Pablo entonces dice, aunado a lo que Jesús dijo, porque recuerden que Pablo es guiado por el Espíritu Santo y está hablando de ese servicio que tenemos los hijos de Dios, quienes somos libres. Ahora esa libertad, mis hermanos, nos lleva a disfrutar la vida cristiana. La vida cristiana no es de aburrimiento. La vida cristiana, hermano, no es de religiosidad. La vida cristiana no es de aislarte. La vida cristiana es vivirla con sabiduría, con diligencia. Lo primero que debemos saber, mis hermanos, es que el servicio a Dios está ligado también a la adoración. Y la adoración está ligada al servicio. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, si tú vas a Lucas capítulo 4, ahí Jesús, ¿recuerdan? Después de que Él fue bautizado, dice que es llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y dentro de esas tentaciones, Satanás le dice, mira, si tú postrado me adoras, te daré todo lo que quieras. Y Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás. Nada más que faltó algo, dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, nuestra adoración a Dios no solo implica venir los domingos y cantar y adorar. Lo segundo, hermano, es que se vuelva un servicio tu adoración hacia tu esposa, hacia tus hijos, pero con una vida libre de pecado. ¿Saben por qué? Porque es la única manera de poder consolidar el matrimonio y la familia. Es la única manera de tener un hogar fuerte, hermano. ¿Por qué? Porque si los que se dicen hijos de Dios tienen vidas que confunden a los hijos, vidas como de qué, de desenfreno, haces lo que quieres, vives como quieres, entonces eso descontrola el orden del hogar que Dios estableció. ¿Recuerdas Génesis 2:28? Si no mal recuerdo, si no corríjanme, donde Dios dijo, fructificaos, multiplicaos y multiplicaos, y fructificaos, perdón, o 1:28. La palabra fructificaos refiere a que nosotros nos multipliquemos en nuestros hijos, que ellos se formen por lo que ellos ven en nosotros. Eso implica un esposo y una esposa guiada por Dios. Esposos que adoran al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando están en la iglesia están adorando, pero esa adoración se tiene que ver ¿cómo? En el hogar, en la casa, con la familia no cristiana. Tal vez ellos pueden estar celebrando como normalmente lo hace el mundo. ¿Cuántos recuerdan antes cómo celebraban sus 16 de septiembre? ¿Cómo lo hacías? Alguien decía bien, pero bien hasta atrás.
¿Ah? Ya ni te acordabas si era diciembre, septiembre, noviembre. Bueno, amados, en este versículo que Jesús nos enseña la adoración a Dios, dice también el servicio a Él. Y están estrechamente ligados, pues servir a Dios implica adorarlo en exclusividad. Qué importante es que en el hogar nuestros hijos vean que servimos a Dios adorándolo, instruyéndonos en su palabra y teniendo comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, mi hermano, es que un siervo vive para la gloria de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿eres siervo de Dios? Si te dice que no, dile, bueno, pues échele ganas. Pero si te dice que sí, dile, entonces vive para la gloria de Dios. Ahora eres libre. Ya no somos esclavos. Ahora tenemos la libertad. Isaías 43:7 en la Nueva Traducción Viviente dice así: traigan a todo el que me reconoce como Dios. Pregunto, ¿cuántos de aquí reconocen que tenemos un solo Dios? Mira lo que dice: porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. ¿Cuántos se gozan por eso? Hermano, nosotros no venimos del mono, no venimos de una explosión, no venimos de átomos, no venimos de células, no venimos más que solo de la mano de Dios. Lo tercero, mi hermano, a saber del servicio es que las Escrituras nos enseñan muchas razones del por qué ahora que somos libres debemos ser siervos de Dios. Es decir, corazones dispuestos. ¿Para qué? Para honrar a Dios con nuestras vidas. Si este tema se te hace como que, ay, ¿y ahora ese tema qué? Bueno, pues yo estoy hablando de aquellos que entienden que tienen la gran bendición de servir a Dios. Y voy a mencionar varias razones del por qué ser siervos de Dios, del por qué servimos a Dios. Solamente diré algunas de ellas. Número 1, ¿están listos? Vamos a ver algunas razones del por qué debemos ser siervos de Dios, del por qué servimos a Dios y a los demás. Número 1, porque Él nos dio libertad del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nos dio libertad de una condenación eterna, ir al infierno. Y esa libertad, mi hermano, que tenemos nos ha dado vida eterna. Ahora pregunto, ¿cuántos creen que estas son razones suficientes para servir a Dios? ¿Acaso no es una razón suficiente para servir a Dios? Número 2, porque correspondemos a Dios en toda su bondad. Es decir, dispones un corazón en agradecimiento a Dios por su bondad, su misericordia y providencia que hemos recibido de Él, cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos reconocen su bondad? ¿Cuántos reconocen su misericordia? ¿Cuántos reconocen su providencia? ¿No es suficiente para servir a Dios? Número 3, hermano, porque Cristo nos ayuda a mantener, fíjate bien, su persona, su palabra en nuestra mente, en todo momento, en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Hermano, no es de ti que querer tener en tu mente a Dios, a Cristo. Hoy día, mis hermanos, es bien fácil desviarnos y alejarnos de Dios. Pero cuando en nuestro corazón haya agradecimiento, cuando en nuestro corazón valoramos lo que Cristo hizo por nosotros, mis hermanos, es razón suficiente ¿para qué? Para servir a Dios. Yo no sé cómo esté ahorita tu corazón, cómo venga, si traes pruebas, luchas, angustias, tristezas, vienes desanimado.
Es más, yo no sé si venías tú orando y Señor, que hablen de este tema. Yo quiero que hablen de este tema y ahorita digas, no, no hablan de lo que yo quería. Bueno, el Señor no habla lo que el pueblo quiere. Dios siempre hablará lo que necesita tu corazón, mi corazón. Número 4, hermano, ¿por qué es importante servir a Dios? ¿Por qué debemos servir a Dios? Porque Cristo forma en nosotros un carácter humilde y sometido. ¿Cómo vamos con el carácter? ¿Cómo va tu carácter? ¿Cómo va tu interés por Dios? Cuando hablamos de un carácter, hermano, estamos hablando de esas virtudes que se van desarrollando en la vida de un cristiano. Y hay dos virtudes importantes: la humildad y ¿sabes qué más? La humildad y la sujeción a Dios. ¿Cómo vas en tu interés de humildad y sujeción a Dios? Mira, todos los que están dispuestos a servir a Dios, no tan fácil los vence el sueño. De verdad, así lo digo. Uy, pastor, ya van a empezar las piedradas. No, no son pedradas, son bien directas. Es que yo pregunto, ¿a poco cuando tú, yo no dudo, aquí van a ir al pozole? Bueno, ahorita que salgas a los pambazos. Bueno, tal vez digas, no, pastor, no me gustó la prédica, me voy. Bueno, mi hermano, ahorita vamos a hablar de eso. Mira, todo aquel hermano que está siendo formado, su corazón representa humildad y sometimiento a Dios. Tu humildad te hace interesarte en algo importante, en lo que Dios te tiene que decir, no en lo que tú tienes que decirle a Dios. Eso es después. Dios está dispuesto a escucharnos, pero lo primero que Dios quiere es mirar si nuestro corazón ha reconocido a Cristo como Rey. Pregunto, ¿tu corazón ha reconocido a Cristo como Rey? Sobre todo, como tu Salvador personal, sobre todo, y Señor soberano en tu vida, sobre todo. Entonces debe de haber evidencia en tu carácter, en tu disposición. Debes de ser un cristiano receptivo. ¿Sabes por qué? Porque vas a beneficiar a todos los que te rodean. Tú serás ese canal de bendición. Así tu corazón, hermano, se mantendrá humilde y dispuesto y no gobernado por el orgullo. Número 5, porque Cristo nos capacita con sabiduría y diligencia para saber cómo usar los dones que Dios te ha dado. Hermano, los dones que Dios nos ha dado específicamente son, claro, para la edificación de la iglesia, pero ¿cuántos saben que la primera iglesia y la primera congregación están en tu hogar? ¿Sí lo sabías o no? Si no lo sabías, hoy debes de apuntarlo. Donde, o los primeros que tienen que ver, mis hermanos, tu gozo, tu alegría, ¿quién creen que son? Los tuyos. ¿Cuántos son alegres en casa? ¿Cuántos son sabios en casa? ¿Cuántos son diligentes en casa? Bueno, mira, ¿cuántos saben, hermano, que hay gente sin Cristo que tienen habilidades para servir a los demás? Tú y yo, hermano, tenemos dones y tenemos habilidades que Dios nos ha dado para servir a los demás. Y por ejemplo, una de estas habilidades que se reconoce mucho en México, y si no sé si tú lo has escuchado, pero normalmente muchos países que atraviesan cosas difíciles siempre van en busca de un grupo de voluntarios conocidos como los topos. ¿Sí recuerdan? ¿Cuántos recuerdan en el 85? Bueno, ahora este 10 de septiembre hubo una tragedia muy fuerte en nuestro país, ¿sí o no? Una explosión que agredió a más de 70, 80, 90, muchas gentes. Pero ¿sabes qué se vio ahí? La habilidad de servicio de la gente. Hermano, y estamos hablando, no sabemos si hubo ahí cristianos, pero la mayoría que no eran cristianos era gente que sabía
servir. ¿Cuánto más los que estamos aquí? ¿Cómo le sirves a la gente? Cuando ves a alguien con necesidad, ¿cómo le sirves a la gente? Al que se acerca, al viene, y todavía hasta subes el vidrio, uy, ahí viene. O pones en reversa el carro para que no le des, ¿verdad? Y te agarras y ¡brum! Bueno, no solo eso, hermano, cuando ayudas a una persona adulta, mayor, sean en cosas pequeñas, mis hermanos, pero tú eres movido a ayudar. Pasar la calle, un puente, tal vez tomas sus bolsas, sus maletas. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás sirviendo a Dios. Una mujer que ayuda a un hombre adulto mayor, permítame, yo le ayudo, o te sigues de filo. Hermano, en todo eso se va notando nuestro servicio cristiano. El servicio cristiano no solamente es para los nuestros o solamente los hermanos mayormente de la fe. Y número 7, mis hermanos, número 6, porque su amor nos enseña a servir a Él, pero también servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decía, es cuando tú ayudas a una persona adulta. Cuando servimos a Dios, aprendes a servir a los demás. Y número 7, porque al servir a Dios con sinceridad, recibimos recompensas de Él. Híjole, yo pensé que ibas a decir amén. Bueno, mis hermanos, escucha bien. Todo aquel libre debe de ser un siervo para Dios, porque el servir a Dios con sinceridad recibimos recompensa. Pregunto, ¿cuántos quieren recibir recompensa? Bueno, sirvamos al Señor con fidelidad. No dejes de servir al Señor con fidelidad. Y te voy a dar un ejemplo. Llega a las 10:30, 10:20. Yo sé que nada más subo ahí. ¿Ya viste por qué es importante las enseñanzas que Dios da a la iglesia? Pregunto, ¿cuántos de aquí trabajan? ¿Qué horario es tu entrada? No, pues a las 10, pastor. ¿Y a qué horas llegas? A las 11. ¿Saben? La iglesia nos ha dirigido el Señor, ¿sabes para qué? Para poder tener un inicio 10:30. ¿Sabes por qué? Por amor a los hermanos que llegan puntuales. Ay, pastor, ¿y eso qué? Ese es tu servicio. ¿Dónde está tu servicio a Dios? Y número 2, cuando empieza la palabra debes de estar atento. Hazle como Mr. Bean, no sé si lo recuerdan. Estaba ahí precisamente en un sermón y él no quería dormir, se le hacía así. O se ponía alfileres para que lo mantuviera. Pero lo vencía, hermano. Ustedes ya no son los que fácilmente se dejan vencer. A quienes le podemos dar permiso son a nuestros hermanos de la tercera edad, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª. Pero ¿cómo jóvenes? Oh, está grueso. Entonces, hermanos, vamos a ver el primer punto. ¿Por qué tenemos que servir a Dios? ¿Por qué Él nos dio esa libertad? Romanos 6, hermano, nuestro texto de introducción, el apóstol Pablo explica que los creyentes han sido liberados del poder del pecado. Ya no están esclavizados a sus malas obras ni a la vieja naturaleza. Ahora, hermanos, somos hechos siervos de Dios. Nuestros hijos tienen que ver que somos siervos de Dios, una esposa sierva de Dios, un hombre siervo de Dios, hechos a la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué implica, hermano? Que somos libres. Bueno, la libertad no es para hacer lo que nos plazca. Tus hijos necesitan ver que tú eres una mujer y un hombre que valoran esta libertad en Cristo y que no vives como tú quieres, que entras en el orden de Dios
en la familia de la fe que Él te ha añadido. Entonces, mis hermanos, esa libertad no es para hacer lo que nos plazca, ni hablar como querramos, ni vivir como querramos, sino para ser siervos, esclavos de Dios. ¿Sabes? La palabra siervo en el griego es doulos. ¿Y sabe qué significa doulos? Esclavo de Cristo. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿qué están mirando nuestros hijos en nuestro hogar? ¿Ellos ven libertad de carácter? ¿Ellos ven libertad de acciones? ¿Cuántos recuerdan su vida antes de Cristo y cuántos valoran su vida hoy después de Cristo? Nuestros hijos deben de tener en claro que nuestra vida ya no es la misma anterior. La familia tiene que ver esa libertad, hermano, porque sí sabía que la independencia, pregunto, ¿solamente fue para unos mexicanos o para todas las familias mexicanas? Pues eso es lo que hizo Cristo. Hermano, Cristo murió antes que la Revolución Mexicana y que la francesa y que la estadounidense. Hermano, desde la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, verso 15, dice que Dios, hermano, dijo, tendré que enviar a un Salvador. ¿Para qué? Para librarnos de la condenación, para librarnos del poder del pecado. Cuando hablamos de pecado estamos hablando de una naturaleza, hermano, que no quiere compromiso, que no quiere obediencia, que no quiere fruto. Sin embargo, mis hermanos, esa libertad que hemos alcanzado por medio de Cristo y en Cristo, pues implica compromiso y obediencia. Libertad es tener una vida con fruto. Mire lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice, hermano? La santificación. Y como fin, hermano, vida eterna. ¿Sabe cuál es lo que va a evidenciar cuando el Señor venga por su iglesia y mande a sus ángeles? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que el Señor va a identificar a los suyos? Bueno, ¿cómo identificamos un 16 de septiembre? Sombrerote, ¿qué más? Traje de charro, ¿sí o no? Hablas de una vestimenta, ¿sí o no? Bueno, pues Dios va a mirar la vestimenta nueva de cada uno de nosotros. Tu vida de humildad, una vida, hermano, que hasta en tu rostro lo des a notar. Voltea solo con los tuyos, con los demás no. Voltea y vele su carita. ¿Cómo está su carita? ¿Cómo está ahorita? ¿Carita de limón? ¿Carita de... no sé. Hermano, esta libertad trae consigo una transformación profunda. Dios comienza por el interior hasta verse en lo exterior. Y esa vida exterior es producida a santificación. Y la santificación, mis hermanos, tiene que ver con tu identidad cristiana. Nosotros no nos estamos, hermano, nuestra identidad no es el 16 de septiembre. Nuestra identidad es nuestra nueva, ¿qué? Vida en Cristo Jesús. Podemos estar aquí escuchando, hermano, pero escucha bien, tienes 3 riesgos. Según Mateo capítulo 13, que venga el diablo y arrebate lo que hoy Dios quiere sembrar en tu corazón. Lee Mateo capítulo 13 en casa, donde Jesús habla de 4 tipos de tierras en relación al corazón. Aquel corazón que se endurece y dice, no, a mí no me importa esta palabra. Bueno, dice el diablo, viene y la quita y no va a producir fruto. Después dice que el afán, recibimos la palabra con alegría, con gozo, pero al venir que los problemas, las aflicciones, ¿qué pasa?
abandonamos. Número 3, que el afán por este mundo, ¿qué hace? Nos aleja del Señor. Pero al final del Mateo capítulo 13, Jesús dice, sin embargo, los que entienden, es decir, los que se quieren santificar, los dóciles, entonces tendrán una transformación en su vida. Hermano, qué importante es que nuestros hijos vean padres sólidos, fuertes, firmes en la fe. Somos nosotros los que debemos animar a nuestros hijos, no nuestros hijos a nosotros. Ahora bien, la libertad cristiana, apúntelo hermano, yo sé que esto le va a interesar porque habla de la independencia. Mire, la libertad cristiana no se trata de independencia, sino de dependencia en Dios. Esta gente dice mi independencia, yo quiero ser libre para hacer y vivir como queramos. Sin embargo, mis hermanos, la libertad cristiana no es de independencia, sino de dependencia de Dios. Romanos 8:14, mira lo que dice. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios, palabra de Dios para todos. Pregunto, ¿cuántos que están aquí son hijos de Dios? Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Verso 15, el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. ¿Cuántos de aquí tienen temor? No lo sé. Angustia, tristeza, indiferencia. Hermanos, aquí viene un punto para evaluar. ¿Qué? ¿Cómo estás con tu libertad cristiana? Si piensas que el tema no tiene que ver contigo, la pregunta es, ¿cómo estás manifestando tu libertad cristiana? ¿Cómo la manifiestas? ¿Con temores? ¿Con ansiedad? ¿Con angustia? ¿Con rebeldía? ¿Con enojo? Mira lo que dice, verso 15, el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor, al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, ¿cómo hermanos? Abba Padre. ¿Recuerdas ese canto que entonábamos? Abba Padre, ¿qué más? Sale el pecado del gallo. Entonces, mis hermanos, Abba Padre, es decir, querido Padre, tú y yo, hermanos, tenemos la entrada confiadamente ante su presencia. Lo triste, hermano, es que muchos no valoremos esta hermosa entrada hasta su presencia. Muchos entran y salen como entraron. ¿Sabe por qué? Porque no se acercaron confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Para qué? Para recibir el pronto auxilio. Sin embargo, todos los que entran, verso 17 dice, por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que ha dado a Cristo, pero también, a ver, léelo conmigo, pero también tenemos que sufrir con Él. A ver, ¿qué más? Para compartir. ¿Cuántos quieren bendiciones? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? A ver, voltea el que está a su lado. A ver, te vas a dar cuenta en su carita si quieren ser bendecido. Si está así con su carita, dile, te voy a echar un poco de azúcar. Mira, hermano, es bien fácil estar aquí. Y alguien una vez dijo, es bien fácil, muchos ponen en Facebook, es bien fácil subirse a un púlpito y apedrar a la iglesia. Pues no, hermano, porque yo antes de haber sido pastor, también fui una oveja. Antes de haber sido un pastor, también serví. Y no fue nada fácil, y no fue nada grato. Todas las experiencias que tuvimos que vivir por causa del Evangelio.
Amados, uno de los frutos que Dios espera de sus servidores, ¿saben cuál es? Es que haya madurez aunque tengamos que sufrir. La madurez es importante en la vida cristiana. Es importante un esposo maduro, es importante una esposa madura. Es importante, ¿por qué? Porque de ahí vendrán hijos maduros. Y cuando hablamos de madurez, mis hermanos, estamos hablando de aquellos maridos, de aquella esposa, esposo, hijos que llevan una vida de gozo y de paz en todo momento, sea bueno o sea malo. ¿Y cómo lo notas? No dejas de servir a Dios y no dejas de servir a los demás. La madurez, mi hermano, te afirma, te fortalece. ¿Qué? Para servir a Dios. Que tu actitud, mi hermano, sea una actitud de agradecimiento. Por ejemplo, en Juan 12:26, lo voy a leer en la traducción lenguaje sencillo. Mire lo que Jesús dijo en relación a los discípulos, quienes ya servían con Él. Dice, si alguno me sirve, porque no todos quieren servir a Dios, y no estoy hablando de ser pastor, músico, no, allá abajo, no muchos quieren servir a su familia, solo se quieren servir ellos. No muchos están dispuestos, hermano, a servir a la familia, a servir a la esposa, a los hijos y a los demás. Por eso Jesús dice, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame, donde yo esté. Ahora, no olvides estas palabras, ¿eh? ¿Qué más dice? Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. En otras palabras, lo exaltará. Hermano, lo primero que debemos enfatizar son las palabras que dijo Jesús. Mira lo que dijo Jesús: donde yo esté, allí estará mi servidor. Así es que lo que sabemos de Jesús, hermano, es que sirvió. ¿Sabe cómo sirvió Jesús? Con pasión, con paz y con gozo. Escuche bien, aún cuando Él tuvo pruebas, ¿sí o no, mi hermano? Cuando Él tuvo luchas, ¿sí o no? Luchas como ¿qué? Agresiones injustas de la gente, mentiras que levantaron contra Él, a tal grado que lo llevaron a la cruz, hermano. Así es que nosotros, amados, debemos saber que al servir a Dios y a los demás tendremos tiempos, bueno, número uno, de paz, de gozo, de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, ¿cuántos vinieron y traen su gozo? Amén. Su alegría. Amén. Su paz. Amén. Sabe. ¿Pero qué cree? También vendrán momentos duros, injustos, fuertes, que te querrán llevar a abandonar tu fe. Pero Jesús dijo, donde yo esté, también mis servidores tienen que estar. ¿Recuerdan al siervo de Dios que sirvió a Dios? ¿Sabe cómo? Job. Dice que él se levantaba, todas las mañanas se levantaba a orar por su familia, su esposa y sus hijos. Hacía un sacrificio a Dios e intercedía por ellos. Sin embargo, hermano, él tenía momentos, bueno, antes de decir sin embargo, podemos ver que Job, hermano, siempre celebraban fiestas a sus hijos, ¿recuerdas? ¿Qué más, hermanos? Tenía dinero, tenía todo lo que él quería, ¿sí o no? Hasta que un día entre los hijos de Dios, ¿quién iba? Satanás. Y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Juan? ¿Ricardo? ¿Antonio? ¿Rodolfo? ¿Miguel? Etcétera, etcétera. Muchos nombres puedo decir. ¿Has considerado a mi siervo? ¿Has considerado a mi siervo Adrián?
Emanuel. Félix. Le dijo, bueno, pues tiene todo. ¿Qué más dijo Dios? Quítale lo que tiene y verás cómo reacciona. Hermano, cuando todo está bien, ¿a poco no somos los más bendecidos? Y con gozo y con alegría. Pero cuando todo viene en cabeza y todo empieza a salirte mal. Hermano, ¿sabes cuál es el reto? Cuando estás en casa, estamos despiertos. Cuando venimos a la iglesia, el diablo nos quiere vencer. Bueno, tu carne. Tú debes de luchar para que, hermano, no te canses, no dejes que el cansancio no deje que tú escuches lo que Dios quiere que escuches. Porque Job, hermano, aun cuando vino lo duro, la prueba, ¿qué cree que hizo? No dejó de servir a Dios. Su esposa, mis hermanos, en el capítulo 2, su esposa Job sigue teniendo ese servicio a Dios como un siervo de Dios, mis hermanos. Él era el primer pastor de su casa, de su iglesia, de su congregación. Y en los momentos duros, el esposo es el que sabe, el que tiene que estar ahí, los que tenemos que animar, los que tenemos que decir, vamos mi amor, tranquila, todo obrará para bien conforme el propósito de Dios en nuestra vida. Si ahorita estamos pasando esto es porque hoy Dios está formando nuestro carácter. Un carácter más humilde y dependiente de Dios. Hermano, entonces podemos notar que lo que Jesús nos enseña como servidores es que no debemos de perder el gozo. Pregunto, ¿habrá perdido su gozo Job? ¿Su paz? ¿Su alegría? No. Aun cuando su esposa le dijo, oye, ya hasta tienes una enfermedad en tu cuerpo, aún así mantienes tu integridad, aún así sirves a Dios. Y dijo Job, un hombre sabio, mujer, ¿por qué hablas como una mujer que no conoce a Dios? ¿Qué acaso recibiremos solo los bienes de Dios y no los males? Pero ahora espéreme, cuando habla de males no significa que Dios, mis hermanos, provocó el accidente de lo que hoy hubo en la Ciudad de México, de ninguna manera. Dios no provoca el mal, no tienta con el mal de ninguna manera. Todo lo que se ha venido, hermano, en esta tierra es por la condición del corazón del hombre. Un hombre, un gobierno que quiere poder, que quiere gobernar, empieza ¿a qué? Usa la guerra. No busca el bien de los demás. Pero alguien que entiende, hermano, que tiene a Cristo en su corazón, no reacciona igual, sino que es dócil para Dios. Y no busca su bien personal, sino el servir a los demás. ¿Y sabe qué hizo Job? Sirvió a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Perdió 7 hijos, pero ¿saben cómo terminó la vida de Job? ¿Con cuántos hijos más? ¿Alguien recuerda? 7, 14, 20, 21, los que haya tenido. Pero ¿qué crees? Su esposa seguía a su lado. Yo pensé que los hombres iban a decir amén. Hermano, así es que lo que nosotros enfatizamos es que el servicio a Dios es en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Con paz, con alegría, y aun cuando te encuentres en momentos, ahí es donde va a ser probado si sigues con paz, con gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén? La enseñanza de Jesús sobre el servicio, hermano, es compromiso de seguir a Cristo con un corazón fiel y leal. No dejes de ser fiel y leal a Dios. Eso implica un corazón apasionado, un corazón con determinación, un corazón con entrega y obediencia. Así que, mi hermano, por donde Dios te lleve, debes seguirlo, no solo con palabras y actitudes, sino con un servicio fiel.
con una expresión auténtica de tu vida en adoración. Este tipo de servicio es una demostración de amor, de gratitud a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cuántos están dispuestos a servir a Dios? Sea lo que sea, mis hermanos, lo que estás haciendo es demostrar un poco, porque ya en crecimiento. Dice primera de Juan 4:19, mostrarle a Dios un poco de lo que Él nos dio a nosotros, su amor. ¿Cuántos dicen amén? Y su amor está en Cristo Jesús. Hermanos, si Dios lo entregó todo por nosotros, es decir, a Cristo, pregunto, ¿por qué nosotros no haremos lo mismo por Él? ¿Estás dispuesto? Bueno, en Romanos 12:11, el apóstol Pablo sigue diciendo a esta congregación: no sean perezosos con los trabajos, es decir, servir a Dios, que deban hacer para el Señor, y hagan todo con entusiasmo. ¿Sabes cómo debes de servir a tu esposa? Con entusiasmo. ¿Sabes cómo debes de servir a tu esposa? Con entusiasmo. ¿Saben cómo debemos de servir a nuestros hijos? Aunque a veces te hacen, ya de este lado ya no traes cabello, ya. O lo tienes pero verde. Bueno, escucha bien, dice Pablo, si vas a servir al Señor, hermano, ¿qué actitud debes tener? Primero, con alegría. Ay, pero alguien va a decir: pastor, pero en medio de las pruebas, ¿yo cómo voy a andar? Me alegro de las pruebas, no tengo dinero, me alegro. Pastor, mi esposa, hermano, no refiero a eso. Mira, vaya conmigo a Santiago, por favor, capítulo 1, verso 5, rápidamente. Verso 2, Santiago 1, verso 2. ¿Lo tienes? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Sabe qué significa sumo? Es la palabra griega mega. Mire, hermano, ¿cómo podemos tener gozo cuando las cosas están difíciles en el matrimonio, en la economía, en la salud, con la sociedad? Mire lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice, hermano? Carácter, paciencia, carácter probado. Las pruebas se están formando en ti. Si ese es el propósito de Dios, que Cristo sea formado en ti. La vida cristiana, hermano, no se trata solo de recibir beneficios materiales, sino beneficios espirituales. Y los beneficios espirituales es que tu vida, tu carácter, tu manera de ser, de hablar. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que siempre sonrías, pero ¿sabes qué? Eres un hombre y una mujer que no se amargan o que no están amargados. Sigamos leyendo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué, hermanos? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora dice Santiago, si alguien no sabe cómo ser paciente, bueno, dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Sí dice así? ¿Cómo debes de pedir a Dios? ¿Qué significa? Creyendo. ¿Qué? Que todo lo que está pasando está formando tu vida cristiana. Una mujer más dependiente de Dios. Tu gozo no depende de las circunstancias, depende de tu comunión con Dios. Tu alegría, tu fidelidad, mujer, varón. Todo hombre pasamos más pruebas. Mira, así como el pastor va a dar más cuentas a Dios, los padres darán más cuentas que su esposa. Es decir, que tenemos responsabilidad.
Y la primera responsabilidad, según la Escritura, mis hermanos, es que pidamos sabiduría. ¿Para qué? Para servir a Dios en todo momento y con claridad. Mire lo que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Verso 7, no piense pues quien tal haga, o sea, que no crea que el Señor le va a dar sabiduría, la inteligencia, que recibirá cosa alguna del Señor. Y sobre todo, hermano, es que no tengamos una vida de oración. Hermano, un cristiano cambia porque tiene comunión con Dios. No solo dice que lo busca. Hermano, el que solo dice que busca a Dios, no habrá cambios. Pero el que busca a Dios de corazón, hermano, es imposible que alguien que esté en la presencia de Dios sea la misma persona. Su vida cambia. ¿Alguien dice amén? Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí, mañana no. Mira, hoy sí quiero leer la Biblia, hoy sí quiero orar, hoy sí quiero ir a la iglesia, pero después ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres orar. Bueno, también me pasó a mí. Me acuerdo cuando nos robaron el auto, mi esposa, bueno, a mí, nuestra economía estaba muy mal, mi relación en el matrimonio muy mal. Recuerdo que lo primero que hice a casa fue llegar y le dije: Señor, ya no quiero nada contigo, déjanos en paz. Tomé las Biblias, cuadros que tenía de Cristo, somos victoriosos, etcétera. Todo lo aventé al cuarto, un cuartito que teníamos, todo lo aventé y dije: no quiero nada más con Dios. Estaba enojado. Pero ¿sabe por qué? Hoy entiendo que esa vida inconstante se debe a una fe inconstante. A una fe inconstante. Hermano, solamente buscar a Dios por religión, por religiosidad, hacer las cosas por costumbre. Entonces dice Santiago: pues no piense que el tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Por cuando sale el sol, con calor habrá, ¿qué dice, hermano? Abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura, apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí está hablando, hermano Santiago, de gente que tiene más su confianza, su fuerza, su inclinación hacia lo material. Que lo material es todo en su vida y entonces se convierte en idolatría. Pero miren lo que dice el verso 12: bienaventurados el varón, implica varona, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, por estas palabras, escucha bien, por eso es que dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo, porque después de que hayas pasado la prueba, las luchas, y tú sigues sirviendo a Dios, entonces recibes la corona de vida. No, ya la tenemos. Pero aquí corona de vida refiere a los galardones que vas a recibir cuando el Señor te llame a su presencia. ¿Sí lo sabías? Que los que estamos en Cristo y servimos fielmente a Dios, escucha bien, vas a tener en el tribunal de Cristo tus recompensas, porque te esfuerzas, porque te mantienes fiel al Señor. Ahora, mis hermanos, ya casi termino, me faltan 2 horas. Si tienes el privilegio de servir a Dios, debes hacerlo con ánimo. Con una mala actitud, no, hermano. A ver, ¿cómo es tener ánimo? ¿Alguien puede explicarnos? Hermano, ¿cómo celebrabas el grito de la independencia? ¡Viva México!
A ver, una pregunta. ¿Cuántos de aquí llegaron a ir al Zócalo? Ahí sí, ahora sí. Bueno, ¿a poco no es emocionante cuando sale el presidente? Y empieza, y todos cómo empezaban a gritar. ¿Cómo le hacían? Imagínate un montón de gente bien alegre por su libertad mexicana y tú ahí. Ahora yo pregunto, pastor, es que yo no grito porque yo no soy pagano. Bueno, los que sí celebran, escucha bien, pregunto, los que no celebran solo un simple Viva México, sino los que dicen Viva Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos, cómo le hacen los cristianos aquí en Casa de Oración Tecama? ¿Cómo es tu alegría? Viva Cristo. A ver, ¿cómo es? ¡Viva Cristo! ¡Gózate! Hermano, nosotros los cristianos hacemos eso. Vive el héroe que en la cruz nos dio libertad y vida eterna. ¡Viva Cristo! ¡Amén! Dale un fuerte aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Romanos 12:11 vuelve a decir, perdón que lo tome, pero dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Amado, el peligro de no servir a Dios con un corazón ferviente nos llevará a caer en una vida cristiana de rutina. ¿Quieres una vida cristiana de rutina? ¿O monótona? Hermano, ¿y sabe por qué caemos en una vida cristiana de rutina y monótona? ¿Sabe por qué? Por no aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Un creyente que vive la palabra de Dios es imposible que caiga en esta mala actitud rutinaria, hermano. El tener una vida en la palabra, mis hermanos, en el Espíritu de Dios, te da, hermano, gozo y alegría, aún en momentos duros y difíciles. Por ejemplo, rápidamente, Salmo 102. Miren lo que dice el salmista y resalta, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. A ver, ¿cómo? Servir a Dios con alegría. Esposas, ¿cómo tienen que servirle a su hogar? ¿Y cómo es con alegría? Aún cuando ves al cachetón, al moreno, al alto, al que tú quieras, ¿cómo le tienes que servir? ¿Pero por qué? ¿Porque usted dice, pastor? No, porque eres libre en Cristo. Tú debes de servir a tu esposo con alegría, a tus hijos. Cuando ellos están tomando un poco de lo suyo, tú los vas a ayudar y los vas a ayudar a madurar. Pero recuerda que ellos toman sus decisiones. Y Dios quiere corazones rendidos para que obre, ¿qué? La alegría y el regocijo. Esposos, ¿cómo tienes que servir a tu esposa? Ay, no, pues me la contagiaste. A ver, otra vez, esposos, ¿cómo tienes que servir a tu esposa? Bueno, ahora dilo, pero creyéndotela. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, pero ¿qué diferencia es que yo lo haga aquí y no lo haga en mi casa? Pues es que te tiene que dar tu esposa. De verdad. ¿No dices que quieres servir a Dios? ¿Cuántos de aquí quieren servir a Dios? Pues haz lo que Dios te dice. Sirve a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a tu esposa con alegría y con regocijo. ¿Por qué? Porque expresas tu servicio a Dios, que es parte de tu adoración. Pero esa adoración y servicio a Dios tiene que ser libre de pecado. Lo único que Dios estará formando es tu corazón, tu carácter, pero no puedes seguir queriendo servir a Dios y en pecado, en desobediencia. ¿Por qué? Porque te estancas. No hay crecimiento. Por lo tanto, tu esposa y tus hijos no van a creerte.
El ejemplo arrastra. Así es que, mis hermanos, Pablo también dice del servicio que no es en vano. Primera a los Corintios 15:58, rápidamente dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Mire, tiene la idea del servicio, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sabe qué implica? No estancarte, no estancarte. Sabiendo que vuestro trabajo, servicio en el Señor, ¿qué dice, hermanos? No es en vano. Hermano, cuando dice Pablo, no es en vano, ¿sabe qué significa? Que Dios ve de qué manera estás sirviendo a los tuyos. ¿De qué manera sirves? Ahora que mi esposa y yo andábamos sentadillos por ahí, nuestras hijas, y de repente vimos a un matrimonio de la tercera edad, y yo dije: Señor, espero en Dios que cuando tenga esa edad me pueda ver así con mi esposa. ¿Cómo te ves con tu esposa? Ay, no, pastor, yo ahorita tengo bien poquito. ¿Cuántos quieren terminar sus días sirviendo al Señor, sirviendo a su esposa? Sirviendo al Señor y sirviendo al esposo. Sirviendo al Señor y sirviendo a los hijos. Porque después de que cuidaste a tus hijos, ¿quién crees que vienen? Los nietos. Hermano, entonces si Dios mira lo que ves, mirará tu servicio. Dios mirará tu servicio. ¿Cómo lo hiciste? Ahora bien, el Señor, si algo sabe, es que ¿por qué estás sirviendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, la iglesia? Bueno, el Señor sabe tus intenciones, por más profundas que estén. Hebreos 4:12. Mira, hermano, conocí al Señor a los 12 años, hoy tengo 50 años. Lo que quiere decir que 38 años de mi vida tengo sirviendo al Señor. Y si algo veo de mi vida es no hacer otra cosa más que servirle al Señor. Y te quiero dar una recomendación. Cuida, porque no faltará alguien que te diga: ¿y qué haces allí en esa vida cristiana? Estás desperdiciando tu vida, estás joven. Hermano, cuando alguien habla así de vivir la vida, ¿sabe a qué refiere? A una vida en libertinaje, hacer lo que quieras, vivir como quieras, sin orden, y a lo que el mundo le llama vida loca. Pero nosotros no, hermanos. ¿Cuántos de aquí quieren vivir la vida loca? ¿Cuántos quieren vivir una vida con sabiduría? Bueno, pues aquí corresponde que debes servir a Dios. ¿Sabes por qué? Por su bondad, su misericordia, por lo que hemos recibido. Número 3, ¿qué dijimos? Porque Cristo nos ha ayudado a mantener su persona y su palabra en nuestra mente. Número 4, ¿por qué? Porque Cristo forma en nosotros un carácter humilde y sometido. ¿Qué más? Porque Cristo nos capacita con sabiduría para saber usar nuestros dones. Porque su amor nos enseña a servir a Él y servir a los demás. Y por último, ¿qué dijimos? Porque al servir a Dios con sinceridad recibiremos recompensas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, ¿qué motivación hay en tu corazón para servir a Dios? ¿Cuál es tu motivación para servir a Dios? ¿Porque lo vas a amar como Él te amó? Bueno, nuestra respuesta de servicio, hermano, es en un gesto de amor y gratitud debido a todo lo que hemos recibido. Yo pregunto aquí, hermano, levante su mano, ¿quién no ha recibido nada de Dios? Para que ahorita le demos alguna ofrenda. Bueno, mis hermanos,
Entonces tu servicio es en respuesta, es un gesto de amor y gratitud por lo que has recibido, por su provisión, su misericordia y bondad. En Hebreos 12:28 dice en la Nueva Traducción Viviente: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con su amor, con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Por qué debemos servir a Dios? Por agradecimiento. ¿Cuántos de aquí están agradecidos con Dios? Entonces no dejes tu fe cristiana, no abandones tu fe, mucho menos no intentes abandonar tu iglesia. Si el Señor te ha dado la oportunidad, mira esto que te voy a decir, te lo voy a decir con amor y con temor. Yo no sé cuántos de aquí vengan de 2, 3, 4, 5 iglesias. Hermano, si el Señor ya te trajo aquí, escuche esto, te lo digo con amor, ya párale. No puedes estar de aquí para allá. Bueno, sí puedes, pero no debes. Tienes que cimentarte, tienes que aventar raíces. Por eso dije que debemos crecer y madurar. Porque todos venimos de cosas duras y difíciles. Así es que el autor nos dice, hermano, aquellos que han recibido el reino inconmovible, debemos servir a Dios con temor y reverencia, con gratitud, lo que denota que el servicio aceptable es fruto de un corazón agradecido. Tú estás aquí por agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que todo lo que hacemos aquí no lo hacemos por nosotros? Hermano, no son ni los pastores ni los servidores lo que hacemos todo esto y lo que tenemos aquí. Todo ha sido por su gracia y su gracia nos ha sostenido. Lo poquito que tenga de conocimiento lo debo por su gracia, o lo mucho que tú sepas, no olvides que lo sabes por el Señor. Esto implica, hermano, que servir a Dios con gratitud incluye aceptar tanto las bendiciones como las pruebas. ¿Alguien dice amén? Amén. Tú sirves a Dios en medio de pruebas, pero también en medio de alegría. Pues eso es bueno. Así es que, hermano, servir con un corazón agradecido es lo que Dios espera. Hebreos 4:16 dice: entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Así es que, hermano, servir a Dios es con una mente dedicada, escucha bien, no solo a un simple conocimiento humano, sino a la verdad que está en Jesús. Debes de ser un cristiano, hermano, que eres libre. ¿Para qué? Para mantener una mente cristiana. Mire, muchas veces observamos que algunos confían más en las normas psicológicas, sociológicas, que en la verdad de Dios para ser sanados, para servir a Dios. Alguien dijo: la palabra de Dios es la que constituye una terapia completa y profunda para el espíritu humano. No necesitamos remitirnos repetidas veces al pasado, ni volver viejas situaciones, sino exponernos a la palabra específica de Dios que tiene que ver con nuestro problema y crecerla. Es solo la palabra de Dios quien te puede ayudar en todo tu conocimiento, en todo lo psíquico, todo lo que tiene que ver con tu pensamiento. Cristo dijo, hermano, que Él edificaría su iglesia, una iglesia contra la que ni aun las puertas del infierno prevalecerán. ¿Sí lo sabías? Así es que, hermano, siguiendo la verdad de Dios, mezclada con amor, eres fortalecido. Efesios 4:23 dice Pablo: y renovaos con el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente.
¿Cuántos de aquí son nuevos en Cristo? ¿Cuántos de aquí son nuevos en Cristo? Yo sé que ya te me duermes, pero espérame. Pablo señala, hermano, en 2 Corintios 16, que tenemos la mente de Cristo. Y cuando Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, indica que es preciso desechar nuestra propia mente carnal. Cuando Cristo clavó, mi hermano, nuestro viejo hombre en la cruz, ahora no solo crucificó nuestro cuerpo de pecado, sino todo el ser, que incluye la vieja naturaleza. Por lo tanto, hermano, tu nueva naturaleza, tu nueva libertad debe de ser en justicia y santidad. Así es que alguien que tiene la mente de Cristo, ¿qué crees? Es humilde y sometido a Dios. Ser siervo de Dios implica renunciar voluntariamente a tus propios derechos. Inclina tu cabeza, hermano, y yo te pregunto, ¿sigues en la misma actitud cuando aceptaste a Cristo? Trae a tu mente, ¿cuándo aceptaste a Cristo? Y si muchos de los que nacieron en Cristo, es decir, desde pequeños, bueno, pues evalúa este tiempo en esta palabra, porque debemos abundar en su gracia, en humildad y sometimiento. Ser siervos de Dios, hermano, implica renunciar voluntariamente a tus propios derechos, tus deseos y control sobre la vida. ¿Cómo? Bueno, bástate de la gracia de Dios, entregándote plenamente a Dios, imitando la obediencia y entrega que Cristo mostró. Cristo, el siervo de Dios. Amados, en toda la extensión de la palabra, siervo de Dios, ¿sabe qué significa? Entrega total y sincera a cumplir la voluntad divina. Todos aquellos siervos de Dios, inclinen su rostro y te voy a pedir que medites en tu mente y dile: Señor, perdóname o ayúdame si no estoy teniendo una entrega total y sincera para cumplir tu voluntad. Señor, quiero vivir en obediencia y someter mi vida con humildad y con fidelidad. El apóstol Pablo en Filipenses 2, mis hermanos, del 3 al 8, dijo: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano sin pecado. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Amados, tener un carácter, una mente de Cristo implica una vida de humildad y sometimiento a Dios. Así es que dile: Señor, que todos los dones que me has dado sean para edificar mi primera iglesia, mi primera congregación, mi casa. Señor, ayúdanos, los que somos cabezas, porque tú nos vas a pedir cuentas de nuestra esposa, de nuestros hijos, y queremos darte buenas cuentas. Señor, gracias porque tu amor nos enseña a servirte a ti y servir a los demás. Una ocasión, Señor, tú los dijiste a tus discípulos enseñándoles: entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me vistieron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y dimos ropa? ¿O te vimos enfermo en prisión? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Amado, cada servicio, o en cada servicio que has dado sopa, papel, jabón, atún, etcétera, que das para las despensas de hermanos en necesidad en esta congregación, lo haces no solo a los hermanos, lo estás haciendo a Dios. Todo lo que tú das en ofrendas, en diezmos que salen de tu corazón, no solo lo haces para Dios, lo haces para los hermanos y el sostén de esta congregación. Y este es el complemento de un verdadero servicio, mis hermanos, que sirvamos a Dios, pero también servimos a los nuestros. Cuando servimos para cuidar a otros, amando, respetando el matrimonio, amando y respetando a nuestros hijos, amando y respetando la iglesia, de esto se agrada a Dios. Porque guardas tu corazón de no buscar agradar a la gente. Peligrosamente el corazón humano, hermano, sin Cristo tiende a hacer un bien para recibir otro bien. Te ayudo, pero me ayudas. En la vida cristiana, hermano, esta virtud de servicio no lo ve bien Dios. Alguien que busca ayuda solo para obtener un provecho, ahí no hay recompensa. Ese tipo de actitud Dios lo rechaza. Y el Señor lo dejó claro en su palabra en Gálatas 1:10, cuando dijo: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y eso me deja en claro, hermano, que muchas veces mi servicio a Dios no les agradará a muchos. Y bueno, algo que sé, hermano, es que no estamos para agradar a la gente, sino a Dios. Porque lo que hacemos no lo hacemos para agradar a la gente, sino servir a Dios. Y cuando yo enseño para agradar a Dios, entonces mi corazón, tu corazón, son bendecidos y recibimos sus recompensas.